las 7 de la mañana con 24 minutos, amigos y amigas de Primera Impresión. Estamos de regreso con Elías Tenorio, secretario técnico de Juventudes. También para abordar la coyuntura nacional, las protestas que se registran en distintos puntos del país, pero también las decisiones económicas que fueron anunciadas ya en la parte que le compete a la Secretaría Técnica de Juventudes. ¿Cuáles son los beneficios que se pudieran dar para los jóvenes o cuál es el mecanismo para ayudarlos a salir y acortar esa brecha tan fuerte que se ha presentado en torno al desempleo? Ha sido pues uno de los sectores más afectados por el desempleo, el sector de los jóvenes. Bienvenido, gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, empecemos analizando las protestas que se han dado durante la jornada de ayer, y existe la posibilidad de continuar dialogando, de llegar a un consenso también con los sectores que tienen temores sobre las medidas anunciadas. Inclusive el día de ayer, en el momento que estábamos con el presidente en el gabinete, tuvimos la oportunidad de sentarnos con actores de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador, de la Universidad Central, y se ha venido conversando en varios elementos que posiblemente hoy día ya se concreten en este proceso de conversación. Pero nunca hemos dejado de conversar. Eso creo que es fundamental que la ciudadanía le quede claro. De hecho, hasta con el sector del transporte, hasta hace unos días nada más se venía conversando sobre cómo iba a ser la aplicación de este tipo de medidas, pero evidentemente varios actores políticos de estos sectores están aprovechando este momento para desestabilizar. Y lo primero es llamar a la calma, digamos, a los ecuatorianos, a que salgamos a trabajar tranquilos, a desarrollar nuestras actividades todos los días. Yo creo que el país pierde muchísimo cuando evidentemente el miedo quiere desesperarnos a cada uno de nosotros. En segundo lugar, decir, y como una preocupación sobre todo personal, de que los manifestantes tienen que entender de que lo más importante para nosotros es garantizar las libertades, garantizar la seguridad, la paz, pero también las actividades de los organismos de emergencia. Lo de la Cruz Roja el día de ayer nos solidarizamos en todo el sentido de la palabra, porque no puede ser posible que a un organismo humanitario en un proceso de estas características se le ataque a la ambulancia, se le fustigue, se le quiera amedrentar por la atención, llámese a policías o llámese a protestantes. Yo creo que el Ecuador tiene que sincerarse en ese sentido. El Ecuador tiene que entender que evidentemente nosotros vamos a garantizar ese ejercicio responsable de la protesta, pero asimismo vamos a garantizar la paz. Vamos a garantizar de que se cumplan los preceptos que nuestra Constitución demandan, y que evidentemente los actores políticos también tienen que ser muy responsables con los pronunciamientos que están generando. Porque nos hemos dado cuenta de que muchos actores políticos lo que están haciendo es tratar de pescar a río revuelto. ¿Se está perdiendo el debate de lo que realmente implica esta eliminación de los subsidios? Es que yo no sé si con esos actores políticos específicamente se pueda debatir. Nosotros ya hemos visto durante estos últimos años toda la beligerancia con la que han tratado nuestro gobierno y han tratado las tesis que nosotros hemos promovido. Por eso lo tratamos directamente con la ciudadanía, con los gremios, con los actores que a los que posiblemente les pueda afectar una medida. Pero a los actores políticos, ellos tienen que entender que también tienen que cumplir su rol. Imagínense, lo decíamos, tuve la oportunidad de estar en la provincia de Loja en estos días y hablábamos con varios medios de comunicación y presentaban sus preocupaciones sobre por qué no se han recuperado los capitales de la corrupción, por ejemplo, los recursos de la corrupción. Y evidentemente hay responsabilidad compartida. Nosotros investigamos, nosotros ponemos las denuncias correspondientes para que la justicia haga su trabajo con respecto a sentenciar para poder recuperar. Pero no hay tal. La justicia no sentencia. Entonces, evidentemente, para nosotros es difícil hacer un trabajo de recuperación porque no está dentro de nuestras funciones. Nos han pedido que nosotros seamos los más austeros, pero más austeridad de lo que hemos hecho en el gobierno, de eliminar 20 ministerios, de bajarnos 160 cargos de asesores, de bajar el 15% del salario de los jerárquicos superiores. La medida más dolorosa que para nosotros nos afecta indudablemente, separar a 23,000 personas del sector público como lo hemos hecho. Porque se pueden vender los vehículos que hemos vendido, las propiedades que hemos puesto a la venta, pero evidentemente el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional tiene que ser compartido también por las otras funciones del Estado y tiene que ser también compartido por los municipios y las alcaldías, porque evidentemente y las prefecturas, este es un problema fiscal del Estado
Y nosotros estamos atendiendo ese problema fiscal y tomando la decisión responsable como se debía, pero probablemente la decisión política económica más importante de los últimos 40 años después de la dolarización. Pero para entender, las medidas económicas se adoptaron de manera urgente. ¿Por qué? Porque el Estado no tenía dinero, porque es necesario corregir esta distorsión. ¿Cómo se tomó esta decisión? Yo creo que el presidente Moreno sabe tomar las decisiones en los momentos adecuados. En primer lugar, el primer año de gobierno necesitábamos saber las cifras de cuánto implicaba la deuda y cuánto implicaba lo que nos dijeron que era la mesa servida. Evidentemente, cada semana cuando asumimos el proceso de gobierno nos decían hay 2.000 millones más de deuda, hay 3.000 millones más de deuda, hay 4.000 millones más de deuda. Entonces iba creciendo esta bola de nieve de la deuda como tal y no sabíamos cuánto era el monto de la deuda. Entonces lo que hizo el presidente es sincerar con los ecuatorianos. Usted recordará la cadena nacional, la primera cadena nacional, donde dijo, esta es la situación económica del país. En segundo lugar, había la necesidad imperante de volver a que las instituciones de control y los ecuatorianos puedan ejercer la democracia con facilidad, con libertad. Por eso se llama la consulta popular. Se convoca todo este proceso de transformación institucional para, de cierta forma, lograr que la justicia, lograr que los organismos de control puedan operar independientemente. En tercer lugar, por supuesto, había que consolidar los temas de financiamiento, porque hay muchas necesidades desde lo social. La ministra Berenice Cordero lo dijo con muchísima objetividad, que había que financiar. Entonces este era el momento adecuado para tomar esta decisión, para que los ecuatorianos nos demos cuenta hacia dónde también están yendo estos subsidios y quiénes son los beneficiarios de estos subsidios. Fíjese usted, el día de ayer vimos las cifras de cuánto han recibido los transportistas en subsidios en incentivos por el subsidio durante estos años, durante los 40 años de existencia de este subsidio como tal. Y han sido más de 60.000 millones de dólares. 60.000 millones de dólares que se pudieron haber utilizado para transformar el país. Y evidentemente, en el último periodo de gobierno, en esos 10 años, se pudo hacer muchas cosas más. Pero recordemos que siempre se habló de la eliminación del subsidio a los combustibles y nadie tuvo la fortaleza y nadie tuvo la valentía de tomar esa decisión. Por eso los actores políticos que ahorita quieren aprovechar este momento, yo les hago la pregunta. Cuando estuvieron en el gobierno, cuando tuvieron la oportunidad de ejercer, porque todos hicieron gobierno, ¿por qué no tomaron esa decisión? Entonces el presidente Moreno lo que está es consolidando el futuro de los ecuatorianos. ¿Y cómo lo está consolidando? A través de una decisión que va a permitir que no es el uso de los recursos para el gobierno, entiéndase bien, es para la atención de las personas que más lo necesitan, pero además para ya no tener estos subsidios que solo Venezuela lo tiene. Solo Venezuela lo tiene y evidentemente los jóvenes en el Ecuador, los ciudadanos deben comprender la importancia de una decisión de esas características que, por ejemplo, preserva la vida. En frontera norte como tal, que es uno de los temas que nosotros analizamos con profundidad, el tema del contrabando de combustible. ¿Cuántos jóvenes pierden la vida por tratar de trasladar combustibles a la frontera norte? Por este tipo de medidas que lo que han hecho es que se alimenten economías criminales y que se beneficien los que no han tenido que Ahora, lo que sí es necesario es obviamente de que si se le quita el subsidio, por más pequeño que haya sido a los sectores, porque me llamaban la atención las cifras de la ministra Berenice Cordero, que nos manifestaba que se subsidia a los quintiles más ricos de la población con $1.284 al año y a los sectores más pobres apenas con $156 al año. Es decir, ese subsidio tenía pues también estas inequidades. También es importante que se diga cómo puede la ciudadanía acceder a mejorar sus recursos para poder cubrir precisamente lo que el Estado ya no le da. Y en cuanto a los jóvenes, decíamos, son los más afectados por el tema del desempleo en el país y a veces se ven como con pocas alternativas. Dentro de estas medidas que se han dispuesto también por el gobierno en este plan económico, ¿existen estas medidas de este apoyo para los jóvenes, ya que precisamente usted dirige la Secretaría Técnica de Y no Juventudes? solo para los jóvenes, sino para todos los ecuatorianos, pero entrando en materia, por ejemplo, la posibilidad de eliminar esos aranceles para importación de equipos como tal, que le va a servir a un joven o un emprendedor, es de mucha ayuda como tal. ¿Por qué razón? Porque uno paga una fuerte cantidad en impuestos para tener equipos tecnológicos como computadoras, tablets, pantallas y una serie de cosas que se utilizan en este momento en varios de los emprendimientos. La posibilidad también de reducción de aranceles, los aranceles que van a permitir abaratar la producción. Porque en este momento producir en Ecuador es un poco más caro. Entonces, en este momento, regenerar este proceso
lo que implica es que van a reducirse no solo los precios de lo que los jóvenes emprendedores van a generar, sino de todos los productores. Eliminarnos el pago del anticipo al impuesto a la renta, que es un alivio para los emprendedores que recién empiezan, porque evidentemente pagar una cantidad sin tener liquidez es complicado. Es preferible pagar el impuesto a la renta, como lo suelo decir, que pagar el anticipo al impuesto a la renta. Va a ser mucho más fácil para esa persona. Evidentemente, este paquete de medidas vienen con cambios también en todas las medidas y reformas laborales como tal. Entonces vamos a tener algunas condiciones que van a permitir a los jóvenes emprendedores contratar a otras personas y después, si es que no hay condiciones para mantener el emprendimiento o no hay condiciones para que esa persona continúe en empresa o en el pequeño emprendimiento, no tenga que cerrar el emprendimiento para luego indemnizar a esa persona. ¿Qué se puede hacer para corregir a veces de estas inequidades que se pueden presentar entre el empresario y los empleados? ¿El tema de la asociatividad no es una opción que se puede promover? La asociatividad es una opción valiosa en ese sentido, pero por el otro lado también es la competencia y creo que es vital entender cuál es el rol de cada actor productivo en el Ecuador. Una de las cosas que siempre hablamos con los ministros del sector productivo es cuán importante es conectar todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, con la gestión productiva del país, con la visión productiva. Y en ese sentido también la posibilidad de generar mayor competencia en el sector privado va a permitir de que se abaraten los costos. Por ejemplo, muchos jóvenes con los que hablo a nivel nacional me dicen, fíjese usted, tomar un vuelo en este momento de Quito a Guayaquil, los costos que implican. Eso le digo, sí, por la falta de la competencia. Porque hemos tratado como que los ecuatorianos nos hemos horrorizado al escuchar competencia, al escuchar posibilidades de desarrollo productivo, y no es así. Entonces el gobierno lo que está haciendo en este momento es que confiemos en nuestras propias capacidades, en nuestras propias destrezas, que utilicemos a la banca pública como tal, que utilicemos a otros espacios para generar más empleo. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Pero es significativa esta medida por otra razón. Porque nosotros ya los recursos, si es que hubiera recursos de endeudamiento, lo vamos a inyectar directamente al desarrollo productivo y eso va a generar más espacios de empleabilidad. Lo que hemos estado haciendo, no el gobierno del presidente Moreno, sino los últimos gobiernos en los últimos 40 años ha sido endeudamiento para tapar huecos, para tapar baches, para pagar al sector público. Ha sido una situación compleja. Entonces, cuando el presidente toma la decisión valiente de eliminar esta situación, no solo es para reforzar tal vez la reserva internacional por parte de los recursos de los multilaterales, sino también es para lograr que ese dinero ayude al desarrollo productivo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Elías Tenorio, secretario técnico de Juventudes. Nosotros ya nos despedimos en este espacio de Primera Impresión y enseguida viene Carla Larrea con más noticias en Telediario.